Realmente el Hijo del Hombre, nuestro Mesías, el santo y 3 veces santo, Yahshua, realmente era de Nazaret o de Nexaret, como viene en algunas versiones bíblicas. En la actualidad, la gran mayoría de las personas, independientemente si son o no creyentes, de forma inmediata, de una manera instantánea, de decir verdad, piensan que el Mesías provenía de esta ciudad, de esta localidad de Nazaret, ya que malamente la gran mayoría de versiones bíblicas, sin importar el idioma en el cual estén escritas, comentan esto. Por ejemplo, tenemos en la mayor parte de las versiones bíblicas al típico Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Pero ¿realmente el Mesías era de esta ciudad? Y a mí me gustaría que indagáramos en este pequeño misterio. A día de hoy, por supuesto, en Israel claramente existe la ciudad de Nazaret. Es algo que no se puede negar. Los habitantes de dicha ciudad mayoritariamente son de un linaje árabe. El detalle es que dicha ciudad, estrictamente hablando en un sentido histórico, no aparece sino hasta el siglo IV. Y la ciudad de Nazaret guarda una estrecha relación con Helena, la madre del emperador Constantino, que en dicho siglo, en el siglo IV de la época común, llevó a cabo un peregrinaje, si lo pudiéramos llamar de esa manera, hasta Israel, en donde la ciudad de Nazaret se ubica en la actualidad. En su momento, la madre del emperador Constantino, Helena, no encontró ninguna ciudad, mucho menos un pueblo. En dicha área geográfica, Helena mandó a construir una iglesia, si es que se le podría dar ese término. Años más tarde, la iglesia de Roma en dicha área e iglesia estableció un asentamiento sagrado. Como es obvio, no tardaría mucho en convertirse en un lugar de peregrinaje. Así que ese es hasta el IV siglo cuando comienza la ciudad de Nazaret. El detalle es que el Mesías, lógicamente, estuvo acá en la tierra antes del IV siglo. O sea, antes de que se fundara la ciudad de Nazaret. Teniendo esto en cuenta, es ilógico llamarlo el Mesías de Nazaret, Yahshua de Nazaret, o como popularmente lo conocen, Jesús de Nazaret. Por supuesto, en la época del Mesías e incluso antes ya existían los nazarenos y aquellos que llevaban a cabo un voto de nazareato. Pero en ningún momento esto se debe de confundir con la ciudad de Nazaret. Al final, esto de que el Mesías provino de Nazaret realmente ha sido toda una artimaña bien elaborada por parte de la Iglesia romana y muy probablemente quizás también por parte de la descendencia cenea, por los escribas falsos que han tergiversado la escritura y que lo siguen tergiversando hasta el día de hoy. Quisiera compartir algunas evidencias con ustedes para aclarar este punto. Por ejemplo, Orígenes, quien pertenece al siglo III, este hombre vivió en Cesarea, a unas 30 millas aproximadamente de donde hoy se encuentra la ciudad de Nazaret. En su tiempo, él menciona en sus escritos que no tenía idea alguna de en dónde se hallaba Nazaret. El peregrino, por ejemplo, de Burdeos fue uno de los primeros visitantes en la tierra de Israel. Él dejó su itinerario para la posteridad, y aunque dicho peregrino visita y registra varios lugares de Israel, sobre todo del Antiguo Testamento,
en ningún momento hace alguna mención o referencia a la ciudad, pueblo, localidad de Nazaret. También algo bastante impactante es que si nosotros estudiamos una escatología antigua, al repasar con una buena lupa todo el Tanakh, todo el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, en ningún momento encontramos una ciudad llamada o mencionada, titulada, asentada como Nazaret. Vuelvo y repito, ya existían hombres que llevaban a cabo un voto de nazareato, pero no hay que confundirlo en ningún momento con la ciudad de Nazaret. En ningún Talmud es mencionada la ciudad o pueblo de Nazaret. Sabemos perfectamente que es un Talmud. Creo que hasta el momento no es necesario aclarar o mencionar qué es un Talmud entre nosotros. Otra evidencia más, ni la arqueología ni la historia presentan evidencia alguna de alguna ciudad o pueblo de Nazaret antes del IV siglo. Algo bastante triste a decir verdad es que, por ejemplo, malamente en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, es en el capítulo 2, hay una falsa profecía sobre el Mesías, en donde se relata que para que se cumpliese la profecía y para que fuera llamado como tal nazareno, iba a nacer, valga la redundancia, o iba a provenir de la ciudad de Nazaret. Y alguien podría decir, no, hermano, es que usted es un hereje, usted es un blasfemo. Bueno, el único detalle con esta profecía es que al indagar en todo el Antiguo Testamento, en ningún lugar vas a encontrar por parte de ninguno de los reyes, príncipes, patriarcas, por parte de ninguno de los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, algún tipo de profecía en donde se relatara que el Mesías iba a venir de Nazaret. Se relata, por supuesto, que iba a venir de la línea de los leones, como algunos malamente le han llamado, de la línea de Judá, de la raíz de David. Pero en ningún momento hay una profecía en el Antiguo Testamento en donde aclare que el Mesías sí o sí tenía que venir de una ciudad titulada Nazaret. Todo esto, evidentemente, desde el comienzo, más que una mala traducción, como gran parte de las personas que están en las sociedades bíblicas han llamado a esto, lo cierto es que han sido los escribas eneos quienes han manipulado esta parte de la escritura. Vuelvo a repetir, estas han sido algunas evidencias que demuestran que el Mesías no venía de Nazaret. Si no existía en la época del Mesías como tal una ciudad titulada Nazaret, era ilógico que iba a provenir de Nazaret. No sabemos ciertamente de qué parte geográfica provenía el Mesías, aunque algunos han objetado que Yahshua dejó un texto en código en el Sermón del Monte, el cual vemos en Mateo capítulo 5, al mencionar que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se cree que esta ciudad mencionada es de donde provenía el Mesías y no de Nazaret. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es esto? Bueno, sinceramente no lo sabemos. Es una buena teoría, es una buena hipótesis, pero no tiene bastante peso como para asentarla como una verdad estricta. Amados, esta ha sido un breve tema por el día de hoy. Estaremos escuchándonos en la siguiente semana con otra enseñanza. Bendiciones.